nombre es Lemar Hernández. Actualmente soy Senior Product Designer en Maker 150, una empresa del grupo Pacasmayo. Y nada, o sea, tengo toda mi trayectoria como diseñador, que son en total unos 7 años. Tengo experiencia en diversos rubros, diversos campos, diversas especialidades del diseño, pero ya desde hace varios años que me he enfocado 100% en el diseño de productos digitales y ahora sobre todo hoy en día con un enfoque mucho más estratégico, ¿no? De impulsar un rol más estratégico desde diseño. Entonces, bueno, realmente aquí hay todo un slide que dice cosas de mí, no, no soy muy bueno hablando de mí, pero bueno, aquí pueden conocer un poco de lo que ha sido mi trayectoria, como les digo, 100% centrado en el diseño, solo que bueno, con el tiempo he estado asumiendo retos que bueno, cada vez me llevan o me exigen más liderazgo o estrategia, y eso es un poco lo que hago hoy en día, ¿no? No sé si tengas algo más que añadir, Carla, sino ya para empezar con la charla, ¿no? Sí, desearle bueno, a todos que puedan Mm. compartir, llevarse los mejores aprendizajes y que estén predispuestos, que creo que es una buena palabra para este workshop. Así que dale con todo, Leo. Ya, chévere. Bueno, voy a empezar. La agenda es bastante simple, porque bueno, hoy al tratarse de un workshop, mi objetivo, más que llenarlos de conceptos teóricos o teórica pura, mi objetivo era que pudiéramos aprender haciendo. Entonces, para ver cómo es el Product Thinking en acción, he resaltado algunos conceptos que siento que lo resumen bastante bien, que nos van a dar como a modo general una visión de lo que es el Product Thinking y cómo en estos tres diferentes puntos podemos aprovecharlo al máximo, ¿no? Entonces, lo he dividido en visión, donde hablaremos un poco de qué va este mindset o qué implica este mindset o way of work. También vamos a hablar del contexto, donde les voy a hablar un poco del ciclo de vida del producto y lo que representa o cómo generalmente tomamos decisiones no solo basados en datos, sino también en el contexto. Y finalmente el análisis, ¿no? Donde realmente no encontré un nombre que englobara todo, me fui más por análisis, pero creo que lo que vamos a hablar en este punto, o lo que tienen en común todas las cosas que vamos a profundizar en este último punto, es la generación de valor, ¿no? Entonces, bueno, para no darles más spoilers, como les dije, va a ser una sesión bastante práctica, pero bueno, hay un poco de teoría y lo que quiero es que vean más que conceptos, es cómo se vive el product thinking, ¿no? Entonces empecemos por la visión, ¿no? ¿Cómo vemos el producto o más bien cómo lo hacemos, ¿no? Este, un producto digital tiene dos formas de verse, o bueno, a mí me gusta más bien decir que tiene dos formas de hacerse, ¿no? Hay una forma más habitual o tradicional, que estoy seguro que muchos de los que estamos acá, si es que nos dedicamos ya actualmente a producto o a diseño, lo hemos tenido que experimentar alguna vez en nuestra chamba, y es esta forma en la que cada área vela por sus propios objetivos. Esto podría lucir un poco así, ¿no? Si se fijan, o si volvemos a los conceptos básicos de un producto, eh, tenemos a tres áreas integradas allí, ¿no? Que son las áreas de experiencia o usuario, las áreas de tecnología y las áreas de negocio. Pero en esta forma más habitual de hacer producto, cada área se limita a cumplir con las tareas que se les han asignadas en el tiempo pautado. O sea, es decir, en esta forma de trabajo se mide en base al cumplimiento que se logra y no en base al valor que somos capaces de generar desde el producto, ¿no? Entonces, esta forma de producto, que es de hecho la más habitual, representa un gran reto porque, bueno, cada área vela por su propia defensa, ¿no? O sea, yo me limito a cumplir con lo que me piden, a mí no me interesa lo que pase fuera de mi área, porque yo estoy cumpliendo, ¿no? Y a pesar de que cada área está cumpliendo, lo que termina pasando es que el producto no performa positivamente, no vemos resultados en el producto, porque claro, o sea, todos nos preocupamos por cumplir, pero nadie se está preocupando realmente porque el producto genere un impacto, ¿no? Y finalmente lo que termina pasando es que el negocio no mide a sus áreas por separado, las mide en conjunto, o sea, se fija en el producto para ver si las cosas salieron ver o mal. Entonces, a pesar de que todo se hizo en las fechas establecidas, la realidad es que no hubo ningún tipo de resultado. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá, no? El negocio está muy centrado en solo ver resultados y a pesar de que se supone que todas las áreas están avanzando, realmente no hay una manera de demostrar que el producto es rentable o que es viable o que tan siquiera deberíamos seguir apostando por él. Y en estos escenarios lo que termina pasando es que como no hay una manera de demostrar el valor, bueno, empiezan las eficiencias, ¿no? Empiezan un poco a sacar gente o empiezan a moverse gente porque
el producto nunca termina ofreciéndonos un resultado. Y es acá donde esta forma tradicional de hacer productos se ve bastante limitada, ¿no? Y es también donde sale a relucir la visión sistémica de un producto, ¿no? Empezar a ver los productos como un sistema. Pero esto que implica específicamente. En la visión sistémica, lo que tenemos en común es que ya las áreas no están separadas. Si se fijan, el producto abraza todas las áreas porque realmente todas las áreas que representan al producto, que están acá, ¿no? Usuario, tecnología y negocio son el producto. No es que diseño es el producto porque es quien lo diseña, ni nada por el estilo. O sea, todas las personas que tomamos decisiones para el producto formamos parte del producto, ¿no? Y son estas tres que estás acá. Acá ya no importa mucho cuáles son mis objetivos propios del área, ¿no? O cuáles son mis cumplimientos, porque el vocabulario que nosotros seguimos o que tenemos en común es el del outcome, ¿no? ¿Cuál es el valor que estamos generando? No se trata de si diseño entregó los Figmas a tiempos, no se trata de si desarrollo cumplió o no con los tiempos de desarrollo, se trata de que experiencia, tecnología y negocio tomen decisiones en conjunto, hablando el mismo vocabulario, para que finalmente el producto dé resultados, que es lo que todas las áreas queremos en común, ¿no? Entonces dejamos a un lado la defensa para empezar a preocuparnos realmente por el producto o ver el producto como algo más tangible por lo cual tenemos que preocuparnos todos, ¿no? A veces son como tareas aisladas, nuevamente volviendo a esta visión más tradicional, y justamente lo que buscamos o lo que se necesita es este trabajo más colaborativo, ¿no? Esta sinergia, trabajar en torno a objetivos en común. Y es acá donde irónicamente sale a relucir una definición del diseño de productos digitales, que si se fijan es el proceso de combinar las necesidades de los usuarios con los objetivos de negocio, ¿no? Entonces, ser product designers nos exige prácticamente o nos pide que hagamos productos en espacios donde la visión de hacer productos sea sistémica. ¿Por qué? Porque ya son estas empresas cuya madurez se enfoca en la generación de valor más que en los cumplimientos o en métricas que realmente no nos están aportando nada y no nos están haciendo tener los resultados que queremos, ¿no? Entonces, a modo de mindset, esta tiene que ser la forma en la que tenemos que empezar a hacer producto, ¿no? Y seguramente como product designer te haces la pregunta ya, pero ¿qué implica esto, no? Lo que implica es que, bueno, ya yo no solo tomo decisiones como diseñador basándome en la información que obtengo de usuarios, sino que esa información de usuarios tengo que contrastarla con lo que tecnología sea capaz de hacer y también tengo que alinearla con los objetivos que el negocio me ha planteado para este año o para este Q, ¿no? Entonces, esta visión sistémica nos invita a trabajar en colaboración, a generar sinergias, a estar muy cercano a nuestros stakeholders, pero sobre todo a dar visibilidad de lo que estamos haciendo, porque hay mucho análisis de por medio, hay mucha pensadera, entonces a veces quizás las áreas como que, oye, pero ¿dónde están las pantallas? Que quizás es lo que más nos exigen a veces, y es como que, bueno, las pantallas estamos tomando las decisiones que harán que estas pantallas sean las más efectivas, ¿no? Y esto es lo que busca la visión sistémica de un producto y es este primer término que quería compartirles del product thinking, ¿no? Entonces, el siguiente término o la siguiente herramienta que van a estar usando bastante si quieren profundizar en el product thinking es el contexto, ¿no? Yo siento que el contexto es de los skills más importantes cuando estamos trabajando en producto. De hecho, particularmente estas últimas semanas en mi trabajo han tenido mucho que ver con cómo me contextualizo para tomar decisiones, pero me he dado cuenta que realmente nunca tienes contexto suficiente. Siempre va a haber información que va a influir en tu proceso. Y bueno, justamente eso era de lo que quería hablar, ¿no? Cuando hablamos de contexto, creo que la primera herramienta que se me vino a la mente para este workshop es la del ciclo de vida del producto, ¿no? Es una herramienta que simplemente describe las etapas que atraviesa un producto desde que se lanza al mercado o desde que se le presenta y se abre a todo el público hasta su declive o incluso podríamos hablar de la desaparición de un producto, ¿no? Yo creo que algo que solemos olvidar es que el producto no vive para siempre, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que debería, ¿no? Y decimos debería porque esta es una referencia, ¿no? De cómo se debería comportar el producto, pero bueno, lo que termina pasando en la realidad es muy variado. Entonces, lo que debería ocurrir en cada etapa, más o menos nos lo dice esta herramienta, ¿no? Entonces, el ciclo de vida del producto lo que nos invita es a tomar decisiones teniendo en cuenta dónde estamos parados en todo momento, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una etapa de introducción, es muy probable que queramos meter un montón de inversión en marketing, dar a conocer el producto, impactar en ese alcance, pero quizás
la conversión no es algo que nos va a interesar mucho, ¿no? Quizás cuando estamos en una etapa de growth o de madurez, ya sí empezamos a enfocarnos mucho más en la conversión. Entonces dependiendo en qué etapa del ciclo de vida tu producto te encuentres, tus decisiones, tus estrategias o todo lo que definas va a tener una forma de comportarse, ¿no? También podemos medir qué tanto riesgo podemos tomar en cierta situación y, también, y no solo se limita a mi producto, ¿no? También me sirve para hacer benchmark hacia afuera. ¿Qué, qué puedo decir de mi competencia? ¿Cómo se ven sus estrategias? ¿Parecen las estrategias de alguien que está recién lanzándose? ¿Parecen las estrategias de un producto maduro? Entonces es una que sirve para mucho saber dónde estamos parados, pero también qué es lo que sigue, ¿no? ¿Qué es lo que siguiente que debería pasar? Si ya me presenté al público, tuve adopción, estoy creciendo y estoy cerca de mi madurez, probablemente lo siguiente que tiene que pasar es que me venga abajo o que, bueno, busque maneras de innovar para seguir en ese crecimiento y generación de madurez, ¿no? Entonces, el product thinking es muy contextual, ¿no? Entonces, lo que les invita es a informarse antes de decidir y ser consciente de dónde se encuentra el producto y hacia dónde deberíamos mirar para dar nuestro siguiente paso, ¿no? Y creo que esto es algo muy inicial, muy enfocado en las etapas, de acuerdo con el pasar de los años, pero creo que si incluso lo llevan a lo micro en su día a día, van a darse cuenta cómo cada decisión que necesiten tomar va a tener que venir acompañada de información que no tienen y van a tener que ir a buscarla, porque si tomamos decisiones sin tener contexto, sin saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, no solo estamos en el riesgo de que las cosas no se den bien en el producto, sino que estamos en el escenario en el cual nos vamos a equivocar pudiendo haberlo evitado, ¿no? Entonces, es bueno. Creo que un punto inicial es el ciclo de vida, pero de ahí veamos, ok, cuestionemos en qué etapa se encuentra mi producto, pensemos también en qué debería hacer específicamente en cada una de las etapas o qué es lo que se recomienda, porque como les digo, el producto tiene una realidad que puede ser un poco diferente para cada uno de ustedes, incluso para mí. Entonces, como les digo, utilicen estas herramientas más como referencias, más como una idea inicial y no como como que toda su carne, ¿no? Como que todo su contenido. Traten de empiecen por aquí y, como les digo, vayan con sus stakeholders, sigan buscando información, preséntenles escenarios. Algo que me pasó muy recientemente a modo de ejemplo es que tuvimos que hacer una definición de North Star Metrics, particularmente estando en una etapa de introducción, slash madurez, slash growth, slash casi todas. Entonces, es bien interesante como solamente el hecho de traer a la mesa como que, oye, pero ¿en qué etapa se encuentra nuestro producto realmente? Ya pone a todos a sentar y a pensar, ok, realmente en qué etapa nos encontramos, ¿no? Creo que suena muy repetitivo lo de la etapa, pero es súper clave para saber cómo desenvolverte, para saber cómo definir tus estrategias e incluso para saber cómo diseñarlo. Este, el último punto, al menos de estos tres, es el análisis. El product thinking, como su nombre nos lo dice, nos invita a pensar, ¿no? Y el análisis es una de esas características que más vamos a tener presente si es que realmente queremos hacer productos que generen valor, ¿no? Esta última, esta última parte, esto que menciona de generar valor, es súper importante porque algo que suele pasar es que solemos apresurarnos por encontrar, o yo diría más bien, nos apresuramos por ofrecer una solución al problema que identificamos, ¿no? Y como lo dice esta frase, ¿no? Yo siempre invito a la gente a dejar de pensar en la solución para pensar en el valor que estamos generando. ¿Y qué significa esto? Seguramente han leído por ahí algún post en LinkedIn de alguna persona diciendo, bueno, hay que obsesionarse con el problema versus hay que obsesionarse con la solución. Cada quien tiene su visión. Yo lo reto un poco y me gusta pensar es en el valor que generamos, ¿no? O en otras palabras un poco más simples, si resuelvo este problema, ¿cuál es el impacto que va a generar, ¿no? Tanto en el usuario como en el negocio e incluso en el producto, ¿no? A través de las métricas. Pero es eso. Creo que para explicar esto mejor, veámoslo en un ejercicio. Creo que va a ser más sencillo. Ahí cualquier cosa, no sé si alguien ha estado comentando, Carla, por cierto, así que cualquier cosa me avisas. Todo más que bien, ¿eh? Está todo perfecto por aquí. ¿Cómo van por ahí? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Me encantaría que empezaran a aprender cámara los que pueden, porque estaría genial, En algún pero momento hay algunos, pero en algún momento sí. Dale, Leo. ya, buenazo. Entonces, veamos esto en un ejercicio, como les digo. Es un ejercicio ficticio, por cierto. A propósito, tiene información que no les he dado, pero es justamente para que vean un poco
cómo funciona este análisis, ¿no? Entonces, luego de 3 meses de implementación, el nuevo flujo de compras solo fue adoptado por el 35% de los usuarios y su porcentaje de conversión es el 12%. Entonces, con todas las cosas que le he dicho, ya sabemos, uno, cómo deberíamos trabajar, ¿no? En sinergia con las otras áreas. Sabemos que tenemos que contextualizarnos y sabemos que hay que analizar las cosas. Yo creo que lo primero que analizaría yo en este ejercicio es tratar de entender o descifrar cuál es el problema, ¿no? Pero veámoslo desde una perspectiva completamente ajena a la interfaz, completamente ajena al usuario y todos los actores que normalmente o que habitualmente estamos acostumbrados a tener cerca, ¿no? Algunos probablemente apunten a que el problema es que la conversión es del 12%, pero no, o sea, la conversión es del 12%, eso es un dato. Eso es un dato y es un hecho porque el mismo ejercicio me lo está dando, ¿no? Entonces, creo que una forma también de dar con ese problema es entender cuál es la consecuencia de que la conversión sea 12%, ¿no? Y ya así deja de ser un dato. Solo con esa pregunta deja de ser un dato y con ese contexto que le queremos dar, ¿no? A través de la consecuencia del 12%, podríamos dar con un problema, ¿no? Entonces, yo lo hice de esta forma. ¿Cuál es el problema? Las ventas del canal digital no cumplieron su meta proyectada, ¿no? Este, por eso les dije lo de la información, porque seguramente acá esto es un problema necesariamente, porque lo segundo que yo me preguntaría es, ok, pero ¿el canal digital es mi principal canal de interés? ¿O es el secundario? ¿O es el terciario? Porque no solo basta con identificar problemas, también tenemos que asignarles una relevancia. Entonces, los problemas que nosotros resolvemos desde el producto tienen que ser relevantes, porque si no tienen relevancia, entonces vamos a terminar pasando cosas a producción que no van a tener buen performance, que no van a funcionar y vamos a terminar gastando plata por las puras, y eso no es lo que se quiere. Entonces, la idea de este ejercicio de análisis es eso, ¿no? Busquemos realmente el trasfondo de las cosas y por eso, a modo de ejemplo, lo voy a dejar acá. Supongamos que el canal digital sí es mi principal canal de ventas, entonces esto representa un gran problema. ¿Por qué? Porque si mi producto lo está apostando todo por la conversión digital y no la estoy cumpliendo, wow, claramente hay un gran problema, ¿no? Los negocios no van a obtener los resultados que esperan. Pero ¿cuál es el contexto, no? El segundo punto, ¿cuál es el contexto en el que está sucediendo esto, no? Acá sí les di un poco más de detalle. El producto se lanzó hace 8 meses y a pesar del resultado positivo en los user test, la adopción es mucho menor de la esperada. Y fíjense cómo, sin todavía pensar en qué cambios vamos a hacer en Figma o qué cosas vamos a cambiar en general, solo analizando la data del producto, nos enteramos de que, bueno, tenemos 8 meses. Entonces podríamos decir que estamos en una etapa de introducción/growth. Podríamos estar entre esas dos, dependiendo de cómo nos haya ido en estos 8 meses. Pero también nos estamos enterando de que tuvimos un resultado positivo en los user tests. Entonces, esto no solo es un problema, sino que es algo completamente diferente a lo que esperábamos que sucediera porque teníamos la certeza a través de un user test previo de que esto iba a tener una buena adopción. Entonces, ¿qué es realmente lo que está pasando, no? O sea, ya te das cuenta de que los problemas no siempre requieren una solución dentro del producto, porque quizás lo que pasó, o me invento, es un error tecnológico que no hemos sido capaces de identificar. Entonces, imagínate, yo veo un problema y me voy directamente a ofrecer algo en Figma cuando probablemente la solución pueda ser un correo a TI, ¿sabes? Ahí pueden dimensionar un poco qué te hace trabajar de forma más efectiva o pensando en el valor que generas y no tanto simplemente en hacer por hacerlo, ¿no? Y la segunda parte de este ejercicio, este, que es el mismo eslogan, es que una vez que dimensionamos el problema y entendemos nuestro contexto, lo siguiente es lo que decía la frase, entender el valor que generamos. Y eso es tan simple como decir, ok, después de saber cuál es mi problema, en qué contexto está sucediendo, cuál es el valor que tiene para el usuario la resolución de este problema y también para el negocio. Ahí es como les decía, ¿no? Dimensionemos realmente si vale la pena hacer el esfuerzo de ir y hacer esto y decirle a los desarrolladores como que, oye, vamos a mover todas estas piezas, o sea, háganlo realmente si están generando valor a alguna de estas dos personas o lo ideal es que sean las dos, ¿no? Obviamente hay escenarios donde quizás nos enfocamos 100% en lo que el negocio nos está pidiendo o también a veces nos cerramos un poco desde la perspectiva del usuario y queremos solo que se haga lo del usuario, pero creo que lo ideal o lo que justamente nos invita el diseño de productos es a garantizar ese balance, ¿no? Entre las necesidades de los usuarios
y los resultados que espera el negocio. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio vemos que el valor para el usuario es tener una mejor experiencia de compra, ¿no? Va a poder comprar tranquilo, ya hay interés en esa compra, entonces, ¿por qué le vamos a hacer que esa compra le genere tantas fricciones, ¿no? Entonces, ese es el valor para él. Quizás si le agregamos más datos al ejercicio y decimos que, no sé, venden medicinas que salva vidas de personas, entonces imagínate, no solo estás mejorando la experiencia de compra, sino que los estás ayudando a mantenerse vivo, ¿no? Entonces, el valor por el usuario se suele tangibilizar de esa forma, ¿no? ¿Qué te estamos ofreciendo para que tú puedas hacer esta tarea de cierta, o sea, de la manera más feliz posible? Mientras que el valor para el negocio se ve directamente reflejado en números, ¿no? En este caso, bueno, que haya más conversión en el canal digital implica que va a haber un incremento de ventas. Entonces, bueno, ¿qué negocio no querría que sus números incrementen, ¿no? Entonces, quizás este ejercicio, tras hacernos estas cuatro simples cuestionamientos, cuál es el problema, su contexto y el valor para ambos participantes, no solo tenemos una dimensión de lo que es el problema, sino que también sabemos si es relevante y si vale o no la pena hacer el esfuerzo, ¿no? Y esto no es solo para ver si lo hacemos o no, porque muchas veces no siempre las áreas de producto tienen la decisión final o las áreas de diseño tienen la decisión final, pero esto da visibilidad, ¿no? Por eso les digo, o sea, no es lo mismo que las personas directamente te piden hacer algo en Figma versus cuando tú llegas a una mesa de conversación y muestras todo este análisis y les dices, oye, esto está pasando realmente, ¿por qué deberíamos hacerlo, no? Y creo que va a ser mucho más interesante, es mucho más divertido, y esto sí se los puedo confesar. No lo traje a este workshop express porque, bueno, es un poquito express. Es cuando a todo este análisis le sumas toda la parte de métricas, ¿no? Le sumas números, proyecciones, y te das cuenta cómo tus decisiones, solo a partir de un pequeño momento de análisis, se convierten en decisiones súper poderosas porque tienen toda la información necesaria para tú tener esa seguridad de lo que estás decidiendo hacer por el producto o al menos lo que estás decidiendo o la postura que estás decidiendo tener en cierto espacio o no. Entonces, bueno, eso es un poco estas tres características del product thinking. Yo creo que más que describirlo en un concepto claro, quería darles ese mensaje general, ¿no? El product thinking creo que se vive más que lo vas a aprender y lo vas a leer y te lo vas a sacar de memoria. Es más del día a día. Si se fijan, tiene muchísimo que ver con soft skills, con mi capacidad de comunicación, con mi capacidad de generar espacios colaborativos, de ideación, workshops constantes, con ser como ese puente, ¿no? No sé si todos acá nos dediquemos al diseño, pero en mi caso particular, como product designer, mi rol me exige estar en el centro de todas estas personas, de todas estas áreas y orquestar, ¿no? Que se den esos espacios. Yo no soy su jefe, pero soy la persona que está ahí fastidiándolo como que, oye, mañana una reunión, no se te olvide, es súper importante para hacer estas cosas, porque también muchas veces vemos perfiles cerrados o quizás no nos prestan atención cuando hablamos en estos términos, pero creo que eso también es parte del reto, ¿no? O sea, nadie te compra las cosas de un día para otro y la idea es que cada vez se den cuenta de que tú siempre tomas decisiones en base a la evidencia que tienes y en base al contexto que tienes enfrente y no solamente en base a tu intuición o en base al miedo que a veces hay a la figura del negocio, ¿no? Creo que esto también va a depender mucho de cómo sean las empresas las diferentes empresas en las que ustedes se desenvuelven, pero recuerden siempre lo que les dije. Creo que una de las cosas que a mí me gusta mucho identificar es si esta realmente es la manera en la que se hace producto en esa empresa que me está hablando, ¿no? Porque esto es lo que hace posible que realmente empecemos a generar valor a los usuarios, ¿no? Si vamos con un enfoque mucho más tradicional, bueno, es un reto finalmente, se puede lograr un shift de una forma tradicional de trabajo a una forma de hacer producto más sistémica, pero es eso, es ser conscientes de nuestro contexto. Nuestro contexto a veces no nos va a llevar de frente a estos análisis. Quizás vamos a tener que empezar por buscar esas sinergias en los equipos y luego poco a poco empezamos a hablar de métricas y contexto y de problem framing, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es un poco resumido, bastante resumido el product thinking, pero creo que bueno, como les dije, la idea es aprender haciendo, entonces vamos a irnos un ratito a FigJam. He creado un Canva como guía para entender el problema desde una perspectiva de producto. Hay escenarios ficticios que los van a tener en FigJam. Carlos, no sé si ya les compartiste el link o si no lo hago yo, Sí, ¿me avisas? ahí les Entonces, acabo nada, ahí para que vayan entrando el FigJam. Y bueno, la idea es justamente, van a tener situaciones similares a las que les acabo de mostrar acá. Y la idea es que, bueno, hagan el ejercicio de tratar de entender cuál es el problema detrás
el contexto, de hecho el contexto se los voy a dar a su libertad, o sea, porque son ejercicios son enunciados bien puntuales. Traten de también ustedes retarse de ver cómo resuelven el ejercicio, tratando de asignarles a ustedes un contexto, ¿no? Invéntense lo que sea, la idea es ver si realmente el análisis nos funciona y demás, ¿no? Y ambos valores. Creo que nos vamos a dividir en grupos, si no me equivoco, y ahí voy a estar pasando por cada una de sus salas si es que necesitan algún tipo de ayuda. Y nada, los invito a que conversen un montón. Justamente el Product Thinking, como les dije, nos invita a pensar, nos invita a conversar, a pasar la voz, a estar ahí. Entonces, debatan, no tengan miedo. Justamente estamos en un workshop express y creo que es el momento perfecto para canalizar todas las dudas posibles e incluso si nos vamos a equivocar, que sea acá y aprendemos algo nuevo, ¿no? Así que vámonos. Leo, voy a crear los grupos, voy a crear grupos de 3 a 4 personas. ¿Ya? Eh, ¿Vos le vas a asignar a cada grupo el Figma o que lo hagan a su libertad? ¿Cuál consideren mejor? No, o sea, hay 10 Ah, espacios de trabajo, elijan el que, bueno, el primero que agarren ese y se lo quedan el y los grupo. demás. Sí. Que ya empiecen a poder negociar en grupo y elegir qué problema quieren abordar. Claro, claro. Sí, sí. Ya, genial, ya voy a crear las salas. Así que, mm, de 4 a 5 está bien o que sean de 3 a 4 como dices, Leo. ¿Cuántos somos? No, no he contado, ¿eh? Somos 20, así que pueden ser 5 salas Cuatro, de 4 si te 5 parece. de 4, sí, fácil. Ya, perfecto. Entonces, 5 salas y ahí te voy pasando, ahí te voy diciendo para que vayas pasando por cada uno de ellos. Dale, dale, vamos. ¿Qué les pareció el ejercicio? Ahí los escucho mientras voy cambiando la pantalla para ahí tener un pequeño feedback. Sí, prendan cámara para verlos, para saber quién está ahí detrás del otro lado. Perdón, yo estoy tipo vuelto de gimnasio, así tipo, hasta transpirado un poco. No importa. Tranqui, tranqui. A mí me gusta mucho el ejercicio. Creo que siempre está bueno tener este tipo de frameworks para bajar a tierra como un poco de la información, de las cosas que tenemos en la vuelta. Y siempre, bueno, Leo vino también con un feedback desde ese lado como de tratar de mantener siempre la neutralidad y despojarse un poco de los posibles juicios que podemos llegar a estar haciendo. Como que al principio a uno automáticamente suele ser que empezamos a pensar en, bueno, es un problema porque tal cosa o porque tal otra, y en realidad, claro, quizás simplemente es como, bueno, 22 horas. nosotros tenemos, ¿cómo? ¿Cómo? Fue mi hora, chicos, disculpen. Ah, Ah, perdón. Acá el problema planteado habla de que hay un marketplace de segunda mano con una caída en las publicaciones de productos y que usuarios activos compran, pero cada vez hay menos artículos de venta. Entonces el problema ya está escrito ahí, más que decir si los vendedores pierden el interés o no, lo que sea, es como, bajaron las ventas en el marketplace, punto. Ese es el problema. Después, si perdieron el interés por tal motivo o por tal otro, eh, bueno, yo no estoy hablando por el equipo, pero súmanse a opinar también. Eh, si hay un motivo particular, se estudia después y se entiende después y se empiezan a generar hipótesis desde ese lugar. El problema, tipo, no hay más ventas o bajaron mucho las ventas. Entonces creo que desde ahí llevar a la neutralidad siempre, creo que es como lo más sano, en sano juicio. claro. No, no te diría siempre, pero cuando estás analizando un problema, sí, o sea, justamente vale la pena tener esas distinciones entre sesgos, entre caminos fáciles también, pero no sé si siempre hay que ser neutral, de hecho a veces yo soy bien cerrado con mis posturas, pero es eso, ¿no? Saber en qué momentos tienes que ser de cada forma. A Total. ver, si hacemos este ejercicio, de hecho, bueno, uno de los feedbacks que les había dado, ahí mientras los ayudó un poco, era el tema de que la manera en la que premiaban el problema estaba ya señalando como culpables, ¿no? Y a la hora de entender el problema no queremos saber quién es el culpable, sino también
más bien entender cuál es el problema. En este caso, bueno, dijeron que bajaron las ventas en el marketplace y sí, totalmente, o sea, eso fue lo que pasó, o sea, sin dar muchas vueltas y ya quizás luego pensamos en por qué pasó eso o quién tiene la culpa, pero sí, o sea, este es mi problema. ¿En qué etapa? Bueno, se ubicaron en una etapa de declive, hay una caída en el crecimiento, adopción, sin embargo, y quizás esto ya es porque no profundizamos en cada etapa de las etapas del ciclo de vida de un producto, un declive no es simplemente porque hay una caída en crecimiento en adopción. O sea, un declive, creo que un ejemplo muy claro podría ser Snapchat, como ellos literalmente en algún punto ya no pudieron volver a subir y simplemente bajaron y bajaron y bajaron hasta que han perdido mucho de su valor como producto, ¿no? Entonces, yo no sé si este producto, solo por este problema, está en una etapa de declive. Más bien imaginemos que estamos en una etapa de madurez, ya hemos invertido un montón en marketing y ahora lo que queremos es consolidar, ¿no? Pensar mucho en la conversión y en la rentabilidad de nuestro negocio y bueno, eso no está pasando, ¿no? Entonces, bajaron las ventas, no deberían bajar porque ya tenemos buena opción, entonces bueno, ahí sí me iría a pensar más a profundizar en ese problema y a buscar los motivos y razones. Luego, en la parte de valor, bueno, también uno de los feedbacks que se les había dado era que se estaban yendo por muchas métricas de experiencia de usuario que realmente no cuantifican o no evidencian el valor que recibe el usuario, ¿no? Sino más bien son métricas que nosotros, como personas del producto, son cosas que enviamos a los usuarios para que ellos nos den su feedback, pero este no es el valor que les generamos a ellos. Aquí, por ejemplo, anotaron el usuario recupera variedad en la búsqueda de artículos. Me pareció chévere. De hecho, estoy poniendo las estrellas donde no debería. Me pareció bien chévere porque justamente eso es un valor, ¿no? O sea, imagínate que a mí me encanta estar metido en este marketplace y no estoy recibiendo, y ya cada día veo menos productos, ¿no? Entonces, resolver este problema me genera valor al usuario porque, bueno, ahora voy a tener más artículos que ver. Y también esta perspectiva me gustó bastante porque no es solo la del usuario como persona que compra, sino también como persona que vende en este marketplace, ¿no? El obtener ingresos extras y tener productos con mayor visibilidad, ¿no? O sea, dar más alcance de las cosas que estoy vendiendo. Por ese lado, check. Y bueno, finalmente el negocio, bueno, el mismo feedback. So- Me parece que esta estaba bien, solo que les dije que es una métrica con la que hay que tener cuidado a veces porque es una métrica financiera. Entonces, a veces uno habla de lifetime value y no te están entendiendo de la forma que deberían porque están pensando en esos números. Así que chévere. La tasa de retención también, pero o sea, creo que depende mucho de esto, ¿no? Creo que es una métrica más relacionada al producto que al negocio, ¿no? Al negocio quizás no le va a interesar la retención si no viene acompañada de una buena conversión. Entonces también es importante entender dónde aplico cada métrica, ¿no? Al usuario, al producto o al negocio. Y bueno, acá pusieron lo de más productos publicados, más compradores, más ventas, más publicaciones. Yo me quedaría con más ventas. O sea, también depende mucho de cómo funcionen sus negocios. Si su negocio es un tipo de negocio que tiene apertura, hablar, o sea, o percibe el valor a través de que haya más publicaciones o más productos publicados, chévere, pero por lo general, negocio quiere ver números y quiere ver ventas y quiere ver resultados, entonces yo me enfocaría únicamente en mostrarle su valor de esa forma, ¿no? Así que chévere, está bastante bien, o sea, creo que tomaron bastante bien el feedback que les di, así que me gustó bastante, todo bien. Y vamos con el siguiente. No sé si aquí me quieran contar un poco cómo les fue en general. Y ya de ahí vamos con el feedback. Bueno, bueno, hablo yo, pero si se quiere sumar a alguien más, nomás me para. Así que bueno, un poco voy contando. El problema como tal, hablado de un producto digital en salud mental que escala rápido, pero que tiene alta tasa de cancelación. Y esto pasa al mes con un 60%, dado que inyecta mucho marketing al principio y el boca en boca, pero bueno, después se caen los usuarios. Eh, bueno, nosotros primero empezamos bastante sesgados, estábamos pensando bueno, en dónde estaba el problema, si era un onboarding, si era un tema de competencia o demás. Eh, Así que no lo teníamos del todo claro. Ahí fue cuando hablamos con vos, Leo, y también sumo un poco lo que mostraba Nico recién, que era interesante, de cómo no sesgarse o no, ¿cómo decirlo? No pensar directamente en un área, sino pensar, claro, pensábamos en culpar un área y no tanto en, bueno, qué es objetivamente lo que está pasando.
Claro. Bien, entonces, bueno, lo que está pasando es que las personas abandonan la plataforma después de un mes. En esta etapa de producto que mencionamos que era adopción, y en cuanto a valor para usuario, lo que encontramos es que, bueno, para el usuario como tal, que serían pacientes que buscan terapia, que puede ser una alternativa más económica a las terapias presenciales o convencionales, y que puede ser también, de cierta manera, le puede dar un uso flexible por, bueno, la sincronidad que ofrece como tal. Y para negocio pensamos ya directamente en, bueno, más usuarios, más tráfico, mayor coincidencia entre pacientes y terapeutas, y por ende más ingresos, rentabilidad para el negocio. Ahí no sé si Ceci vos querés sumar algo. Ya, sí, claro. Si alguien quiere sumar algo chévere, si no, ya procedo. Solamente para darle un poquito de forma a un, digamos, un indicador que trajimos en la conversación, hablábamos del costo de oportunidad, que en ocasiones al tratarse de productos lo dejamos por lado y ese costo de oportunidad hay que evaluarlo si se lo va a llevar o se lo vamos a o lo vamos a analizar desde el que asume el usuario o el costo de oportunidad nuevo que yo voy a crear para acercar a mi producto al usuario. Por ejemplo, un caso práctico. Si yo tengo el hospital cerca de mi casa y tiene los servicios de terapia o cualquier otro, pero la propuesta ahora es de que no, ya no va a ser en ese lugar, sino va a ser en otro lado, con lo cual involucra que yo me desplace, que pague transporte, que dedique más tiempo. Mi costo de oportunidad va a ser, ok, esa opción posiblemente ya no la evalúe y la deje, y si nace una nueva solución que está nuevamente frente a mi casa, súper cerca, mi costo de oportunidad ahí obviamente me voy a inclinar por la que sí cubra mis necesidades iniciales o me haga a mí como usuario la vida más sencilla. Entonces, eso es un ejemplo súper sencillito, pero que en ocasiones veo que a veces se pasa por evaluar. Ya, sí, justo te iba a preguntar que dónde leía lo del costo de oportunidad acá, pero creo que lo estabas trayendo a la mesa. Y sí, de hecho, particularmente no había escuchado el término. Me parece interesante, pero creo que, o sea, creo que quizás lo que me preocupa un poco del costo de oportunidad es que, o sea, me fijo mucho en lo micro, ¿no? Y muchas veces no tenemos la capacidad de analizar usuario por usuario su contexto, ¿no? Porque creo que lo que acabas de mencionar aplica si es que antes me quedaba cerca de algo y ahora va a estar lejos, ¿no? Pero esa no es la misma realidad de todos mis usuarios, o no sé si el porcentaje que se me está cayendo esté viviendo esa realidad. Entonces, creo que es muy chévere, pero yo lo llevaría a algo posterior, ¿no? Creo que si identifico cuál es el problema y una de las razones podría ser el costo de oportunidad, bueno, me iría a investigar en torno a ese costo de oportunidad, pero nuevamente, y creo que se lo dije al equipo anterior, ya esto es una hipótesis que estás generando, ¿no? No es necesariamente el problema, puede ser uno de los motivos de tu problema, pero no es tu problema central. Entonces, identifica tu problema y si crees que va por este lado de costo de oportunidades, totalmente válido. De hecho, me parece bien chévere la métrica. Pero es eso, analízalo, investigalo, de qué datos tienes por ahí, pero no necesariamente ese va a ser el problema o no necesariamente lo que puedas identificar en una muestra acotada te va a servir para justificar las decisiones sobre el otro porcentaje mayoritario de tus usuarios, ¿no? Entonces, es eso, valioso, pero solo hay que, bueno, como toda métrica, ¿no? Hay que saber en qué contexto aplicarla y consumirla. Sí, solamente para ya como complementar lo último que mencionas, que se ajuste a variables grandes, por ejemplo, geografía, Claro, distancia. ya, buena Sí, sobre. a Gracias mí ahí me por el. parece a mí me parece que el costo de oportunidad en este caso que nos tocó es que si los usuarios están cancelando muy rápido, es posible que no puedan alcanzar los beneficios que se les prometió o que ellos vieron en un momento inicial y que al final no están experimentando ninguna mejora en su salud mental. Entonces ahí el costo de la Claro, oportunidad va como enfocado a eso. Van a empezar a probar otras oportunidades, otras alternativas, van a buscar otras soluciones que sí claro, les tal van a cual. generar valor. Sí, sí, de todas maneras. Mm, Sí, o sea, por eso les digo, hace muchísimo sentido lo del costo de oportunidad, pero el costo de oportunidad no es tu problema. claro. Entonces, identifiquemos el problema y como les digo, si luego el costo de oportunidad puede ayudarme a seguir profundizándolo, hagámoslo, ¿no? Pero chévere. A ver, aquí bastantes post-its, todo, ¿no?
Por ejemplo, ¿cuál es el problema? No cumplimos con las funcionalidades que los usuarios deseaban de nosotros. Wow, o sea, siento que me veo reflejado en esto porque es lo que me encantaría decirle a veces a mis stakeholders, pero no lo hago, obviamente. Pero sí, creo que esto podría ser un problema, solo como le dije no sé si a este grupo anterior, trataría de tener cuidado con el wording, ¿no? Porque dentro de estas funcionalidades hay culpables y bueno, nadie quiere ser culpable de cosas, ¿no? Entonces, seamos también estratégicos con nuestra comunicación, pero sí, quizás puede ir por aquí el problema. Los usuarios han encontrado otra alternativa, eso se los dije, esto no es un problema, esto es una consecuencia de que nosotros no hayamos logrado algo, ¿no? El Ujú. usuario, para nosotros no es un problema que él haya encontrado otra alternativa porque siempre están a su alrededor, siempre están a su alcance, ¿no? Entonces, no sé si el problema esté por ahí. No hayan tenido un onboarding claro, este, o sea, sí me suena un problema, pero también me suena a como que una hipótesis, ¿no? No sé si solo un onboarding va a hacer que este 60% sea mejor, ¿no? Entonces, chévere, creo que es un posible problema. La aplicación en su promoción prometía más de lo que realmente es el producto. Esto es algo que pasa bastante, de hecho, les hice el ejemplo con marketing, si no me equivoco. Hay que ver también, ¿no? Quizás el problema es que el comercial no quiso alinearse con la realidad del producto y bueno, empezó a ofrecer cosas que realmente no teníamos, pues, y el usuario llegó, un mes no las vio nunca y bueno, se fue. Entonces, yo me quedaría con estas dos, que fueron las que más me gustaron. Uno, el problema es que los usuarios abandonan la plataforma luego de un mes de uso, tal cual, es simple y plano. O después del mes los usuarios no encuentran razón para seguir pagando o utilizando, ¿no? Pero hasta aquí, dos puntitos. Falta de contenidos o funcionalidades clave, ya empezamos a rozar las hipótesis, ¿no? Que podrían ser válidas, pero justamente las hipótesis requieren que vayamos a validarlas, entonces es eso, identifico mi problema y después genero hipótesis y después me voy a testearlas. Etapa de producto, se pusieron en una etapa de adopción, como el producto no está consolidado, evidenciamos crecimiento en el uso, pero la retención es sólida, claro. Claro, lo que me dice estar en una etapa de adopción, este, o sea, sí me hace sentido ahora los problemas teniendo en consideración la etapa. No estoy en una etapa de adopción. Puede que este resultado sea el resultado de una experimentación, puede que no, puede que queríamos ver algo, pero sí, justamente en la etapa de adopción estamos pensando en estrategias que sean capaces de retener a los usuarios con nosotros, ¿no? Entonces, indaguemos, ¿no? Ya tenemos el contexto, ya sabemos el problema y ahí, como les digo, ¿no? Traigan el costo de... Ay, se me olvidó, no puede ser. Eso que mencionó Brenda, chévere, o traigan todas las hipótesis que tengan, pero ya con estas dos pueden empezar en eso, ¿no? Viendo la parte del valor, vi esta que dice que el valor es alto para el usuario, pero el usuario esperaba que fuera una alternativa a las soluciones tradicionales. Esto me suena más a hipótesis o a testimonial más que el valor para el usuario. El valor para el usuario y para el negocio, o sea, para ambos, al menos en este Canva, es lo que ellos reciben. Acá en este post-it no estoy indicando, o sea, estoy diciendo que él esperaba algo, pero no estoy diciendo cuál es ese valor. O sea, de hecho, la idea del valor para el usuario es lo que él recibe si nosotros solucionamos esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este contexto de producto digital en salud mental, ¿cuál es el valor para el usuario? Bueno, tener acceso a un canal digital de salud mental, tener acceso a contenido gratuito sobre finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Así se define el valor para el usuario, ¿no? Suena un poco más como estas dos que están acá. Eh, es una alternativa más económica a las terapias convencionales, o sea, somos el producto con la mejor oferta para el usuario, eso es un valor que él se lleva. Uso flexible desde cualquier lugar, en cualquier momento, también es un valor de ellos, ¿no? Porque, bueno, no sé, quizás a veces no siempre voy a estar en mi casa y quiero tener mi sesión de terapia, qué sé yo. Entonces, ese es el valor que ellos reciben, ¿no? Si es que solucionamos, si es que garantizamos que ellos se queden en el producto. Y para el negocio, mayor cantidad de comisiones por sesiones agendadas entre paciente y terapeuta. Sí, me parece que está buena. Si se logra más retención de usuarios, se puede optimizar las experiencias y monetizar mejor. Sí, solo que... mm, o sea, este no es el valor que recibe el negocio. Esta es la acción que tú vas a realizar para que el negocio tenga esos resultados, ¿no? Y para que se pueda tener mejor experiencia y monetizar mejor. Entonces, quizás lo que yo resumiría de este post-it es indagar en esto, ¿no? ¿Cómo luce esa monetización mejor? Exactamente a través de qué o a través de qué conversión específica estamos monetizando mejor el negocio, ¿no? A través de solución de este problema.
Y otra dice, out of time, habrá más usuarios y más tráfico en la plataforma, pudiendo mayor más de pacientes, lo cual entonces, esto nuevamente, ¿no? Yo me quedaría con la parte donde ya estamos hablando en términos de negocio y lo demás me sirve para contextualizar. Si la app tiene un alto churn o tasa de abandono, afecta la reputación y la credibilidad del negocio. O sea, sí, solo me llama la atención, o sea, cómo otros usuarios serían conscientes de que nuestro churn es bajo, ¿no? Creo que hay productos donde es más fácil saber, quizás siempre tienes un indicador de personas online y si baja de 10.000 a 5.000, bueno, es evidente que la gente se está yendo, ¿no? Pero creo que es válido, solo trataría de contextualizarlo, ¿no? O sea, si mis usuarios tienen o no alcance de ese churn, cómo realmente va a afectar la reputación, ¿no? Porque si no tienen alcance de ese churn, no debería por qué afectar la reputación o credibilidad de mi negocio. Mientras que si lo tienen, sí hace mucho más sentido esta métrica, ¿no? Pero chévere. O sea, creo que lo hicieron bastante bien. De hecho, pensé que no. De hecho, como justo le decía a un equipo, a mí me tomó bastante, porque creo que lo que debería pasar ahora con ustedes es que cada vez que reciban una tarea, bueno, ya no nos vamos de frente a pensar o a idear esa solución, sino vamos a tratar de entender el problema, ¿no? Y como les dije, esto es solo una etapa inicial y de hecho mi objetivo no es que reutilicen miles de veces este template. De hecho, este template no existe. Esto lo creé yo en base a cosas para este workshop, porque justamente, si recuerdan, les dije, esto se pone mucho más interesante cuando ya no son solo 4 cosas que justifican tus decisiones. Son un montón. Y claro, eso lo vas a consolidar en una presente y vas a ir a mostrarle tu caso a negocio o a tu stakeholder de producto, a quien sea. Pero es eso, no tomamos decisiones cegados, tomamos decisiones informadas, tras un análisis, tras contextualizarnos, pero sobre todo el primer punto, trabajando con una visión del producto como un sistema, ¿no? Donde todos estamos a disposición de trabajar en conjunto para que el producto logre sus objetivos, ¿no? Entonces, nada, siento que esto es muy sneak peek. La verdad es que en el programa de Product Design avanzado vamos a profundizar un montón en el Product Thinking. De hecho, yo siento que el Product Thinking es algo que lo vives en tu día a día, como les dije. Estas semanas para mí han estado muy tiradas a la contextualización, a veces están muy tiradas al análisis, a veces están muy tiradas a liderar espacios y que se den los espacios, pero es eso, ¿no? O sea, creo que el programa les puede servir un montón si justamente lo que quieren es empezar a tener mucho más impacto en las conversaciones que tienen en sus diferentes áreas de producto, diseño o simplemente en el área que se encuentran, ¿no? Creo que esto es algo que puedas aplicar más allá de productos, más allá de diseño, creo que tiene una aplicación en muchísimos escenarios, pero bueno, justamente aquí nos enfocamos en productos, ¿no? Creo que tengo que volver a compartir la presenta para que la vean. ¿Ya la están viendo, creo? La presentación. Sí, se ve. Ya, buenísimo. Realmente eso es todo, chicos. Gracias por habernos acompañado. Sin embargo, bueno, realmente no tuve tiempo de hacer la encuesta, así que me gustaría que al menos en el chat me respondan a la pregunta de qué creen que se están llevando a este espacio o incluso cómo esto podría cambiar un poco la forma en la que llevan su día a día en el trabajo, ¿no? Entonces ahí los voy a estar leyendo. Y bueno, si quieren seguir, tienen más dudas, quieren conversar conmigo, hago mentorships gratuitos, por si acaso, pueden buscarme en LinkedIn. Siempre me gusta hablar de diseño, me gusta ayudar a las personas un montón, justamente por eso estoy acá. Y nada, me gustaría mucho ver una comunidad latinoamericana de diseño súper unida que se preocupe mucho por el crecimiento en general de todos, ¿no? Entonces nada, ahí los leo, si es que están escribiendo, a ver. Sí, me gustaría que si podemos prender camarita para tomarnos una foto, si es que es posible. Y también, igual si quieren saber más del programa, acá tienen el QR para que puedan indagar un poco, ver más detalles sobre todos los temas que vamos a estar tratando. Y quizás para contarles un poquito, creo que la parte de Mind justamente es nuestro primer módulo porque pensar como producto, como diseñador, como tantas cosas, involucra hacer muchos shifts en nuestra mente, ¿no? Dejar de trabajar de una forma para trabajar de otra, no creo que sea fácil. Y también vamos a tocar muchos temas estratégicos. Este programa está muy enfocado en sacar a relucir y empezar a demostrar ese valor estratégico que tiene el product design, ¿no? Entonces, nada, ahí espero verlos cuando iniciemos en mayo, si no me equivoco. Sí, en mayo.
Si quieren pueden prender micro, si quieren hacer alguna consulta o pregunta a Leo, alguna acotación. Sí, yo tengo una pregunta cortita, más que nada por el lado de cuando estamos creando productos de tecnología, o sea, llámese programa, software o algún MVP o algo por el estilo. Para el arranque, para ese levantamiento de problema, habitualmente lo trabajo al menos con un equipo, ¿no? O sea, un par de personas que se encarguen de esta parte de la observación y traer luego la traducción o la interpretación a los equipos técnicos. ¿Ya? En el camino siento que se pierde mucha información de valor. Entonces, quería saber si por ahí en tu experiencia tienes alguna como estrategia diferente, mezclas los perfiles o hay algún template, algún framework de repente que haga que tenga más efecto de esa captura de valor cuando queremos tener todos, porque para mí todos deben conocer el problema más que la solución, que es lo que se crea luego, en verdad. Claro. Por ejemplo, cuando dices que se pide a crees con esas cosas que se están perdiendo. Por ejemplo, en detalles, me pasó que justo estaba viendo un producto para Web3 que trabaja con tecnología blockchain y en la parte ¿Ya? inicial, que es la interacción de la interfaz del usuario con la plataforma que estaba creando, nosotras, mi equipo, había pensado en tres soluciones, pero o sea, nosotras pensando en la solución, ¿no? O sea, un primer error. Claro. Mm. Y cuando lo llevamos a explorar con un público real, ellos ni siquiera le importaban dos de las tres soluciones. Entonces ahí fue, wow, o sea, por un lado no puedo Mm. mezclar experiencias propias y por el otro tampoco es voltear y decir, oye, ¿por qué no averiguaste, no preguntaste bien, no? Claro, justo te iba a preguntar, o sea, creo que, o sea, si quieres me agregas y lo conversamos a más detalle porque creo que me extendería un montón, pero es eso, o sea, primero identifica por qué está sucediendo esto, ¿no? O sea, lo que más me llamó la atención de lo que dijiste es que, o sea, hubo observación y se generó un problema y una solución, pero, o sea, ustedes fueron con el usuario para hacer este levantamiento y de ahí decidir que esto iba a ser la solución o cómo fue ese proceso. En teoría, claro, ese fue el flujo, escucharlos y con base en eso crear las alternativas. Sí, o sea, por eso te digo, quizás debería tener más contexto, pero por ejemplo, te podría decir cosas como tienen que definir mejor sus procesos de research, por ejemplo, o sea, tienen que tener un research plan muy bien aterrizado con la información, o sea, yo soy una especie de persona anti-templates porque yo creo que los templates son útiles siempre y cuando tú decidas cómo utilizarlos, ¿no? A veces a la gente le tiene miedo a sacar un punto, un template, saca, a mí me pasa eso mucho con el research plan, siento que son demasiados campos, yo me quedo con los principales, yo necesito saber mis objetivos principales, mis objetivos secundarios, mi muestra, es súper importante saber a qué tipo de usuario yo voy a entrevistar, ¿no? Con qué tipo de usuario me quiero acercar y en base al comportamiento que conozco de ese usuario y en base a mis objetivos, defino las preguntas que me van a ayudar a entender el problema que previamente identifiqué, ¿no? Entonces, antes, o sea, todo este proceso de análisis sucede antes de ir al usuario, sucede antes de ir al Figma, sucede antes de tomar acciones, porque justamente la idea es tomar acciones que sean efectivas, ¿no? Entonces, eso podría ser algo introductorio a tu problema, que como te digo, o sea, si quieres profundizar, lo hacemos, pero creo que pueden haber muchos motivos. Quizás apunté al de research porque fue el que vi más ahí presente. Genial, gracias. Igual he tomado apunte del concepto para perfeccionarlo, ¿no? Ya, Gracias. buenísimo. Listo. Y Julián, también lo veo con la mano levantada. Sí, perdón, y sumando un poco a esto que preguntaba Brenda, y justamente lo mencionaste al final, es un tema capaz más de research, más de salir a investigar el campo, la competencia, esa parte inicial, que también se construye desde, imagino, el diseño del negocio, que es en conjunto con los stakeholders, y una vez que tenemos eso, decimos, bueno, che, este producto de cierta manera va a funcionar así, va a monetizar así, pero bueno, todo eso hay que validarlo. Y me quedo también con una parte que mencionabas, Leo, de, por ejemplo, si ya, no sé, decimos, volviendo al caso, ¿no? Cae 60% los usuarios, ya empezamos quizás con una hipótesis. Esa hipótesis, imagino, después también se puede validar, se puede, nada, testear si es así o no. Y en base a esos resultados tomar acción y no en base a la hipótesis como tal, porque quizás pase esto de salir, construimos y perdimos tiempo, recursos, plata, además,
Entonces, nada, lo sumo capaz con un agregador, si está ok o no, pero me pareció pertinente. Sí, de hecho, quizás una recomendación en base a las hipótesis es que las hipótesis se experimentan, no se mandan de frente a producción. Claro, Justamente sí. eso lo recordé con lo que dijiste, Brenda, tenemos estas tres ideas, pero estas tres ideas se experimentaron, se llevaron a un test controlado, etcétera. El usuario dio su feedback de qué le pareció esas cosas, ¿no? Entonces, es eso, las hipótesis, o sea, se los señalaba acá rato porque es eso, a veces creemos que es la hipótesis ya es el problema más la solución más mi aumento y no, pues, o sea, es una hipótesis, ¿no? Pero chévere. Buena fue ahí el comentario, Julián. De práctico. Gracias, Leo. Gracias por estar y por compartir lo que sabes. Sí, siempre, de hecho. Ahí estamos. Cualquier cosa, ya saben, LinkedIn. Nos vemos. Muchas Cuídense mucho. gracias. Chao, Gracias. gracias. Buenas Chao. noches. Gracias.